¿Qué es la mediación familiar? ¿Qué principios la rigen? ¿Qué modelo de justicia promueve? ¿Cuál es la situación actual en Europa y en España? Estas cuestiones intentaremos responder brevemente en este vídeo de 8 minutos. Comenzamos. La mediación familiar es un método alternativo de resolución de conflictos en el ámbito del derecho de familia. El objeto es llegar a la solución integral de un conflicto entre las partes, evitando llegar a los tribunales. Aunque en los últimos años esta institución está despertando mucho interés, lo cierto es que no es nueva. Desde la antigüedad, la mediación como método para solución de conflictos ha sido una práctica constante en las diversas comunidades, sociedades y culturas, a través de la participación de una tercera persona neutral colectivamente valorada. Entonces, ¿por qué ha tardado tanto tiempo y no ha adquirido todavía un desarrollo extenso y generalizado? Pues porque desde el nacimiento de la democracia era el Poder Judicial el encargado de resolver conflictos a través de la aplicación de las normas. Por lo tanto, los tribunales debían tener el monopolio de la administración de justicia, cuyo instrumento principal era el proceso judicial. Tuvimos que esperar hasta hace 40 años para que en Estados Unidos se creara oficialmente el movimiento ADR, Alternative Dispute Resolution, y desde allí fuera extendiéndose progresivamente a otros países del ámbito anglosajón y europeos. El propio concepto de mediación nos indica los principios que deben regirla: voluntariedad, imparcialidad y neutralidad de la persona mediadora, confidencialidad, carácter personalísimo y buena fe. Promueve un modelo de justicia que pretende impulsar las denominadas 3D: desjudicialización, deslegalización y desjuridificación. La desjudicialización en determinados asuntos viene dada porque el Consejo General del Poder Judicial en España reconoce que la mediación tiene algunas ventajas frente al procedimiento contencioso. Proporciona a las partes mayor control del proceso y del resultado. Favorece una mayor colaboración entre ellas. Constituye un marco que favorece la solución ganar-ganar, el conocido win-win. Otorga protagonismo a las partes. Previene futuros conflictos y aumenta la probabilidad de cumplimiento. La deslegalización consiste en que la ley pierda el papel central en la resolución del conflicto en beneficio y disposición del mismo en mano de las partes, que a través de la negociación deberán alcanzar los acuerdos. La desjuridificación consiste en que el derecho no determina la forma necesaria del contenido del acuerdo, sino que son las partes las que determinan el acuerdo según su voluntad, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades. Siempre, por supuesto, que sean materias que puedan ser objeto de transacción y que sean disponibles por las partes. La Unión Europea promulgó una directiva en el 2008. Pero, pese a más de los 12 años transcurridos, los resultados han sido bastante decepcionantes. Un estudio realizado en el 2013 mostró que en el 70% de los 27 Estados miembros se llevaba a cabo menos de 2.000 mediaciones al año. Solo 8 estados de la Unión Europea establecen incentivos de tipo económico, como la exención de tasas o la gratuidad del proceso, y son Chequia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia y Portugal. Y en cuanto a los incentivos procesales, es decir, la obligatoriedad de acudir a la mediación, solo optan por este camino Alemania, Eslovenia, Francia, Italia, Malta y desde el 2019, como veremos, España. En enero del 2019 se aprobó en España el anteproyecto de ley de impulso a la mediación, que se inspira en la exitosa experiencia italiana. La apuesta más importante de este texto es pasar del modelo anterior exclusivamente voluntario al denominado de obligatoriedad mitigada. Obliga a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploradora en los 6 meses previos a la interposición a la demanda y en unas materias concretas. Es necesario recordar que esta mediación extrajudicial se concibe como un trámite necesario para acceder a la vía judicial, pero no supone una obligación de someterse a un proceso completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio. Según establece el anteproyecto, será necesario intentar la mediación en materia de familia antes de acudir a la vía judicial en los siguientes asuntos:
en las medidas de procesos matrimoniales de nulidad, de separación o de divorcio, en las medidas relativas a la guarda y custodia de los menores y en el impago de los alimentos a los hijos menores, salvo que existiera un procedimiento de delito de violencia de género previo. Existen dos procesos de mediación familiar, el extrajudicial y el intrajudicial. En el procedimiento de mediación extrajudicial, el demandante propone mediador y si es rechazado por la parte contraria, se designará otro a través de un mecanismo transparente. La mediación intrajudicial tendrá lugar cuando el juez o tribunal, una vez analizado el caso, considere que una forma alternativa al juicio puede resultar más satisfactoria para las partes, siempre que no se hubiera producido un intento de mediación de carácter previo al inicio del proceso. La novedad beneficiosa es que no suspenderá el procedimiento judicial, que seguirá adelante. Una de las últimas leyes aprobadas en España ha sido la de Cataluña, en vigor desde el 4 de noviembre del 2020, que busca promover la mediación, evitando que la falta de información y el desconocimiento de este medio desemboquen en la vía litigiosa. Las claves de esta reciente norma son: la asistencia a la sesión informativa de mediación es obligatoria. La mediación es obligatoria cuando se haya pactado de forma expresa anteriormente. Se incorpora la posibilidad de que el convenio regulador incluya pactos de sometimiento a mediación, dado que esto ya se venía llevando a cabo antes de esta ley. Una vez iniciado el proceso, la autoridad judicial, a iniciativa propia o a petición de una de las partes o de los abogados o de cualquier otro profesional, puede obligar a las partes a una sesión previa sobre mediación para que conozcan el valor, las ventajas, los principios y las características de la mediación. El procedimiento de mediación familiar estará sometido a los principios de voluntariedad y confidencialidad, es decir, las partes gozan de libertad tanto en los acuerdos como en la decisión de abandonar la mediación. Y todo lo dicho y acordado será siempre secreto hasta que ambos quieran oficializarlo. Los acuerdos, una vez incorporados voluntariamente al proceso judicial, deben someterse a aprobación judicial. Obligación de los profesionales colegiados de informar a su cliente sobre la mediación. Entonces, algunos pueden preguntarse, ¿son compatibles la obligatoriedad y la voluntariedad? Si bien son términos inicialmente incompatibles, la ley solo obliga al acercamiento a la mediación, a conocerla y a saber cuáles son sus ventajas. El éxito de la mediación en un futuro cercano dependerá de la efectiva aplicación de incentivos económicos y procesales. Será un proceso largo, pues llevará aparejado un cambio en la forma de enfrentarse a los conflictos, no depositando todo el peso en los tribunales.